en todo esto no había stand-up. No existía el concepto del stand-up, porque en un monólogo no se rompe la cuarta pared. Claro. Tú dices tu texto y ya. Exacto. Estando en Uruguay, mi papá llega a Uruguay y dijo, vamos a celebrar, vámonos por un bar, no sé qué, nos vamos por un bar. Brother, había stand-up. Yo vi eso y yo dije, no, eso es lo que yo quiero en mi vida. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Estamos grabando. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento... No tengo tanto dolor de espalda como tenía desde el contenedor. Pero estamos en transición. Esa es la sensación. Yo la disfruto. Este es mi set preferido so far de lo que hemos hecho hasta ahora. Nada más llevamos 2. Bueno, para contarle a la gente, a los que no nos han visto, no se han enterado de lo que está pasando, Astro Studio, que es el hermoso estudio donde hemos grabado Chiste Interno desde el día 1, se mudó, o nos mudamos a otro lugar, un poquito más grande, con un plan de crecimiento y estamos muy contentos. Pero bueno, como toda mudanza, ha sido un proceso y una transición y estamos apenas empezando. Esto que ven, señores, es lo que eventualmente será uno de los estudios de Astro, pero por ahorita estamos grabando así abiertos. Pero está chévere, Está chévere, me gusta. Como más aire, y además sé que no va a ser así para siempre, entonces tiene como su encanto de que es temporal. Estoy contento con Astro, así que bueno, nada, otra etapa. Bienvenidos a un nuevo ya episodio. grabamos con Escuela de Nada, pero esta sería la primera entrevista formal a un comediante 1 a 1 en este estudio, así que estoy muy contento y además me da mucho placer que ese primer invitado sea nada más y nada menos que el gran Rami Cuba. Ramiro González, bienvenido a Chiste Bienvenido. Interno. Gracias por la invitación, siempre encantado. A mí me gusta el espacio, se siente sabroso. Está bueno. Yo estuve en el estudio anterior, también tenían su vibra mágica. No, mira, entonces, yo creo que la vibra la llevan ustedes, olvídense del lugar. Sí, Una va, talla, gracias. una talla. Pero sí, lo hemos hablado mucho que el container tenía un encanto y fue el buen inicio, ¿no? Un buen proyecto, pero bueno, había que crecer y ahora estamos aquí en esta etapa. Mira, ahí llegó Héctor. Así que nada, bienvenido a Chiste Interno. Estoy muy Gracias. contento de tenerte. Tenemos ya una relación Claro aquí que sí. mayamera desde hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero en términos de comedia hace mucho tiempo. Y me encanta que estés en el podcast porque tú eres un perfecto ejemplo de esos comediantes que ha tenido un crecimiento acelerado. Y que no son solo nosotros que, Rami lo está haciendo bien, sino que ha sido bastante aceptada tu comedia, has estado girando con comediantes Sí. como Angelo, como Led, en fin, ha sido... te quieren mucho, Rami, los Gracias. comediantes, y eso es importante, tanto que, bueno, y te voy a decir que tengo un poco de celos que hiciste Escuela de Nada primero que Chiste Interno. Son amigos, lo quiero mucho, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No hay celos. ¿Por qué? Porque Ellos me claro. invitaron y bueno, Y yo y yo acepté. aproveché. Hace febrero del año pasado hicimos la entrevista donde hablamos de Álvarez Guedes. En Exacto. un año ha sido súper loco porque en un año han pasado una pila de cosas. Una Sí. pila de ciudades, una pila de ediciones de comediantes. Sí, Estuvimos sí, en sí. el Festival Miami es un chiste. Ha sido un año... Claro. Se ha movido. Y para aclarar, esa entrevista que viniste para hablar de Álvarez Guedes es de Chiste Interno, que son esos episodios especiales para Patreon, hacemos la publicidad de una vez, donde nos enfocamos específicamente en hablar de esta gran leyenda. Seguro. Ya hablaremos más de Álvarez Guedes, obviamente vamos a aprovechar esta entrevista otra vez para hablar de esa gran leyenda de la comedia cubana y bueno, en español en general. Total. Justamente por ahí y viene por ahí, va a haber un evento como un show, obra de teatro inmersiva de Álvarez Guedes que van a hacer aquí en el Tropical Park. Así que estoy muy curioso de ver qué es lo que van a hacer. Va a estar interesante. Estaremos ahí pendientes porque no es necesariamente un show de comedia, pero es una obra de teatro sobre un comediante legendario. Entonces
probablemente sí va a haber algo de humor en lo que vamos a ver, pero me llama mucho la atención y ya era hora que Miami le rindiera un tributo Seguro. serio a semejante leyenda. No, y tienen que venir más, Sí. ese y más. Claro, claro. Ahora, volvamos a Escuela de Nada. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo creo que con Escuela de Nada, uno de los podcasts en español más importantes de América Latina, sí, entre los 5 más, no sé, es una cuestión muy grande el impacto que tienen. Una cuestión es la experiencia de ir con ellos y tener la entrevista. Y la otra experiencia es cuando sale el video, ver todo lo que pasa en tu teléfono y cómo empiezan esas menciones y suscriptores o seguidores o lo que sea. Bueno, te cuento, el capítulo salió ayer. Ok. Cuando abrí el celular hoy tenía 200 seguidores nuevos y muchos mensajes de cariño. Claro. 2 o 3 mensajes de haters, pero ya me han dicho que eso también es importante Eso es tenerlos. una señal, sin duda Y positiva. es una sí. buena señal. Y Sí. entonces, súper cool. Siento que es como que el trabajo está dando los frutos. Con los muchachos lo disfruté al máximo. Aparte, la entrevista fue como en Univision, tenían como un estudio ahí preparado. Entonces, Ok. di la muela esta con ellos y después me enseñaron el lugar para que viera qué cantidad de monitores en Univision. Claro, de esos sí. vatos. Sí. No había visto tantas computadoras juntas. Eso es ahí en Doral, ¿no? En Newsport. Ahí, Sí, en ese exactamente. y fue increíble cómo me trataron, todo, cómo conversamos. Aparte, tenemos bastantes cosas en común, sobre todo Claro. con Nacho y con Chris, el stand-up. Claro. Y Leo, coño, tenía una curiosidad genuina por saber el tema Cuba, por saber, coño, todo lo que está pasando, ¿no? Mira, te confieso que todavía lo voy a ver, pero no he visto el episodio porque no Bien. me quería un poco Contaminar. para esta entrevista, pero sí he hablado con mucha gente, incluyendo Katherine, incluyendo Valerie, mi esposa, que ya lo vieron, y todos coinciden en que ellos disfrutaron mucho la entrevista, que eso tiene un valor, Bien. porque ellos han tenido en Eden en Friends a mucha gente de todos los niveles y de mucho talento, muchas celebridades y bueno, no en todas se les nota ese nivel de entusiasmo, ¿no? Es normal. Entonces, verlos como muy conectados con tu historia y toda tu carrera me parece finísimo. No, y se agradece. Se Sí, agradece sí. porque son esas puertas que te brindan su comunidad, te dan el portal ahí para que la gente te conozca. Claro. Sí. Ahora, Ramiro, antes de entrar ya en materia de tu historia, ¿qué estás haciendo ahorita aquí en Miami? ¿Cuáles son tus planes? Hace poco te vi en tu unipersonal que me encantó. Coño, gracias. Cuéntame, ¿en qué andas? ¿Qué andas tramando para este año? La idea es continuar con el proyecto de Latinos Comedy, al menos una vez al mes, lo estamos haciendo ahí en el Real Café. A eso entonces le sumé que estoy haciendo mi unipersonal, lo estoy tratando de hacer igual una vez al mes. Y estoy haciendo un proyecto junto con Abelardo. Ok. Abelardo y yo hicimos un show donde estamos los dos. Ahora en marzo hicimos Greenville, Carolina del Sur. Fue el primer show en español en el The Comedy Zone de esa ciudad. Qué bueno. Greenville, Carolina del Sur, y el show estuvo increíble. Entonces ahora con ese show vamos a estar el 11 de abril en Naples, el 16 de abril lo vamos a hacer aquí en Miami, y la idea es esa, seguir apostando por generar ese espacio donde la gente tenga un lugar que diga, coño, vamos a ir a ver comedia ahí. Que En después español. está en Y buena. español, sí, en español. Abelardo, increíble. Qué Sí. buena combinación. Y Abelardo, que es venezolano, pero tiene... Ya creo que los cubanos lo adoptaron. Sí, Abelardo es el tanque. Él se Abelardo tiene que es cambiar cubano. el nombre a Abelardo. 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 Sí. Sin duda. Sí, ya sabe más cosas de Cuba que yo. Viene y me dice, tanque, no sé, tan comida cubana que, mira tú, esa no la conocía. Mira, y qué bueno que ya estés empezando a girar y tener estas experiencias, no solo en Miami, que obviamente es una ciudad fascinante para la comedia en español, pero no es todo. Pues, y poder ir a Naples, ir a otros estados, tiene que ser una experiencia increíble, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de acompañando a comediantes, ¿viste? Siendo abridor, que dicho sea de paso, esa idea también me surgió viendo el Chiste Interno. Ustedes le hicieron una entrevista, ¿verdad? Donde ustedes hablaban de lo que era hacer un opener. Y cuando yo vi la entrevista, dice, eso es lo que tengo que hacer para mejorar. Y entonces a partir de ahí empecé a escribirle a todo el mundo. Ya he estado como en más de 13 ciudades en los Estados Unidos. Hice también en Canadá, hice también en Puerto Rico. Con oportunidades que me ha dado Angelo Colina, Les Varela, el mismo Abelardo, he girado con él. Y entonces eso te cambia la perspectiva. Si bien Miami es una ciudad que está llena de latinos, todos hablamos español, siento que la vida de Miami es diferente
a la vida de las otras ciudades. Claro. Porque incluso en las otras ciudades la gente está hasta más separada. Porque aquí es fácil para que un venezolano se encuentre con un cubano. Por la Claro. forma en la que está distribuida la ciudad, por los centros de trabajo, por como tú. Pero te vas a Texas y los cubanos no se juntan con los venezolanos porque viven en barrios completamente aislados. Y entonces, claro, te enfrentas a una comunidad que habla español, pero no entiende qué cosa es Cuba, no saben ni dónde está Cuba en el mapa, no saben cuáles son los problemas de los cubanos, y llegas tú a contarle esos chistes y es como, espérate, tómate el tiempo, date 3 segundos más en esa premisa y explica bien el contexto porque si no, no se van a reír. Ya, Tienes claro. que aterrizar un poco el contexto Claro. para que la gente lo entienda el punch. Y eso te ayuda y te hace crecer como comediante porque te puedes enfrentar a esas cosas. Por ejemplo, con Ángelo en Nueva York, estuve con Ángelo en Nueva York en un comedy club ahí en Nueva York, no había ningún cubano. Estaba soldado el show y no había ni un cubano. Y hay gente de Cuba, silencio total. Sí, bueno, se ve que aquí no estafan en Medicare. Fue lo que se me ocurrió decir, ¿sabes? Pero esa referencia, aquí tú lo dices y la gente lo entiende, pero tú lo dices afuera y no. Y entonces eso es muy rico porque lo que está pasando en Miami es que te da ese gimnasio donde puedes, viste, entrenar ahí constantemente, pruebas los chistes con tu gente que te entiende y luego cuando llevas ese material a otro lado dices, bueno, espérate, entonces vamos a pulir más, vamos a explicar más, vamos a ponerle fuerza a esta idea y así vamos. Y yo creo que Ángelo es el perfecto ejemplo de alguien que está haciendo eso muy bien. Y si tú te das cuenta del material de Ángelo, más allá del sentido humorístico, él tiene una buena dicción, habla lento, explica porque sabe que él está tratando de que lo entienda la mayoría de la gente. E incluso los temas que domina y no son que temas genéricos. Está hablando de su amigo dominicano o el que le corta el pelo. O sea, todo es muy real, pero está contado de una manera que está diseñado para que la mayoría de la gente lo pueda entender. Totalmente aparte, por ejemplo, viendo a Ángelo, fue ese momento donde aprendí y dije, claro, se le puede hablar a todo el mundo, solamente tienes que entender a quién le estás hablando. Por ejemplo, él hace algo que me pareció muy cool en su show. Yo no voy a contar los chistes de Ángelo, vengan a su show, pero me pareció muy cool en su show que él cuenta un chiste, se ríe un grupo de personas y él dice, ven, eso saben. Ahora al resto les explico. Y entonces va y les explica. El chiste tiene 2 partes. La que es dirigida a ese grupo de personas y luego en la explicación hay otro chiste. Tienes 2 chistes con la misma idea. Dije, esto es increíble. Increíble. Y además lo hace de una manera que los que ya saben el chiste van a disfrutar a Ángelo claro. explicándoselo a los otros. Claro, claro. Entonces lo tiene muy bien medido y creo que ahí está un poco su fórmula mágica de que Sí. llena las salas de distintas nacionalidades, que no está Sí, hablándole solo a una. Hay de todos lados y eso está bueno porque también lo hablaba mucho con él, lo hablaba mucho con Led, con Abelardo. Siento que de alguna forma es la ola de los latinos en los comedy clubs gringos, ¿no? Como Sí. que está cambiando, porque no es solo eso, fíjate, en este proceso, además de aprender más de los chistes, de los tiempos, de todo lo que está relacionado en materia de la comedia, también aprendes de la industria, porque llegas a un comedy club y tienes que hablar con el manager, tienes que verificar que estén determinadas cosas. Entonces esa gente a lo mejor está acostumbrado, como sean en la cultura gringa, no sé, no quiero hablar más de nadie, pero a ti no te importa, tú llegas nuevo, es la primera vez que ven a un latino en el Comedy Club, es la primera vez que tienen una audiencia latina y entonces cuando se acaba el show, yo he sentido como que se van ablandando, como que llegan así como medio predispuestos en la medida que van conociendo a la gente, vas viendo, cuando terminan el show te aman, Claro. qué energía. Es qué que ellos tienen energía. como la barra baja de confianza. Es como, bueno, vamos a darte una oportunidad. Y a medida que Claro. les demuestras que puedes llenar la sala, que va a venir la gente, que va a Efectivamente. hacer dinero ellos también de tu audiencia, ahí se alegran y cambia todo. Y yo creo que eso ha ido cambiando rápidamente con los comedy clubs aquí en Estados Unidos. Sí, eso está ocurriendo y está muy chévere eso. Está muy chévere que eso pase. Eso mismo, por ejemplo, que el Impro de Miami haya dado la oportunidad de hacer el festival ahí en el Impro de Miami, un lugar que tú sabes que es un ícono de la comedia, Sí. ¿sabes? Como marca, ¿no? Ujú. Como la intención, porque todos los documentales, tú veías impro, y Claro. ahora yo digo, espérate, yo estaba ahí donde los Ya yo documentales... salí en un documental, sí. Claro, el otro día me estaba revisando un especial de Dave Chappelle que él habla de O.J. Simpson. Y entonces él cuenta que fue en el impro de aquí de Miami. Entonces dice que cuando abrió la puerta,
del stage que va a entrar y dice, claro, esa puerta yo la he abierto. Entonces ya como que estoy en el lugar de las películas. Tal cual, tal cual. Hay mucha historia en eso, en los impros de muchas ciudades, pero el de Miami también. Claro. Mira, y justamente que mencionas el Festival Miami es un chiste. Van a estar de nuevo, Sí. este año vas a estar con Latinos Comedy. Sí, vamos a Entonces, estar con Latinos Comedy. Explícale a la gente qué es Latinos Comedy. Ok. Latinos Comedy, primero, vamos a estar el 24 de mayo. Perfecto. Tienen los chistes, los tickets en Miami es un chiste, o siempre pueden entrar a latinoscomedy.com, ahí está la información. Latinos Comedy es un proyecto que hicimos 4 comediantes cubanos, es como un showcase, se le dice así, se pronuncia bien así. Sí. Sí. Que nuestra idea era, entre los 4, tener como, digamos, la hora de material para el show, digamos, en conjunto. Esta es la idea, tener un show de 1 hora y media. Estábamos los 4 y siempre invitados. ¿Por qué? Porque en la comunidad cubana el stand-up como tal es también relativamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros empezamos, no es lo mismo que yo solo esté todos los meses o cada 15 días tratando de alar una cantidad de gente que venga al show, que si nos juntamos 4 y entonces entre los 4 hacemos el trabajo de, coño, vamos a poner esto, y también para la audiencia, porque entendíamos que como para la audiencia también es algo nuevo, es una movida nueva dentro de la comunidad, podían ver diferentes estilos de humor. Ujú. Que eso es otra cosa que caracteriza el show de Latinos Comedy. Nosotros somos 4 comediantes, pero los 4 tenemos un estilo completamente diferente. Estamos hablando de Manu, Albertico, Ailín y yo. Y bueno, y siempre tenemos invitados, que también eso le pone otro toque de sabrosura, porque dentro de los invitados generalmente viene gente que no es cubana. Exacto. Vino un gringo que hace en español, se llama Preston, no sé si Sí, te lo has sí. visto, Yuli Baez, Alejón Carve, Luis Chatén, Abelardo, Cabeto. Es decir, una movida ahí súper loca que la gente se suma, y además también con esto nos permitió acercarnos también a nuestras leyendas. Claro. Porque, por ejemplo, tipos como Iván Camejo, de pronto dice, coño, qué sabroso eso que están haciendo. Y tú le dices, ¿te gustó? Dale, ven, súbete. Y Iván dale, sí, dale, yo voy. Tony Benítez, coño, oye, me gustó, dale, yo voy. Puras leyendas. Mustelier, coño, dale, yo voy. Y han venido, se han sumado. Y eso, coño, eso también te da fuerza para seguir, porque es también una validación de alguien que está apoyando tu trabajo y que se está sumando. Me encanta que en vez de decir que le agrega variedad, le agrega sabrosura. Sabrosura. Importante, voy a hacer publicidad. El episodio de Mustelier, de Camejo y de Tony Benítez están disponibles en Chiste Interno, así que los pueden ir a ver por ahí. Leyendas. Tremendas Sí, historias. tremendas Leyendas. historias. Vean lo que esa gente Sí. son de películas, todo. Sí, sí, sí. Leyendas. Y bueno, por supuesto, después hablaremos un poco más de Latinos Comedy, pero algo que me encanta es lo que tú dijiste, la variedad de estilos que hay en el cuarteto y que el nivel es muy parejo. Porque a veces también pasa que en un grupo siempre hay un rezagado, uno que no, y siempre puede haber de una u otra manera, pero el nivel de los 4 es muy alto y en verdad creo que esa sensación como de pandilla, de grupo de comedia, creo que es muy, muy Sí, positiva. Nosotros tenemos bastante lo de la camaradería, Sí, si se le El dice Rat así. Pack cubano. Ahí nosotros nos juntamos y incluso tratamos de prepararnos juntos. Si uno ve un especial y le gusta, se lo manda a los demás. Si de pronto, por ejemplo, ensayamos siempre al menos una vez a la semana, entonces nos juntamos. Mira, una peculiaridad que tiene nuestro show es que terminamos con una canción. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un reto, pues yo no sé cantar. Entonces dijimos, no, pero si vamos a hacer una canción, por lo menos cada uno se tiene que hacer una cuarteta. Entonces ya tú estás escribiendo una cuarteta para tu canción. ¿Sabes? Siempre parodiamos algún clásico de la música cubana como para que la gente lo pueda identificar y que el show termine con la energía arriba, el baile. Pero, por ejemplo, eso lo empezamos a hacer porque Ailín toca el ukelele, pero ya Alberto toca el cajón. Claro. Claro, en Manu ahora se compró un triángulo y tiene un pling. Y yo desafino. Bueno, cada uno pone lo Claro, suyo, cada uno pone lo suyo, cada Sí, uno sí, pone lo sí. suyo. Y queda sabroso. Y a Sí, la sí, gente sí. le gusta, la gente va para allá, el show termina con música y se siente como el sello. Como el sello de cuando nos juntamos nosotros 4. Que también ese apoyo nos ha ayudado a seguir creciendo. Porque, por ejemplo, cuando yo lancé mi show solo, los que me ayudaron con la producción de mi show solo fueron los otros 3. Claro. Claro. Entonces ahora ya los otros están a punto de empezar a lanzar su show solo. Entonces los otros los apoyamos. Y es así, es esa rueda de saber, coño, que tienes un apoyo. Sí.
Mira, voy a hacer aquí una pequeña pausa publicitaria normal en estas Como cosas debe del ser, mundo de los podcasts. no, como debe ser. Para hablar de dos cosas además que me interesan mucho. Primero, invitarlos a todos que vayan al Patreon de Chiste Interno. En verdad le estamos poniendo mucho cariño. Todos estos episodios que grabamos siempre dejamos una colita exclusiva para Patreon donde nos ponemos controversiales o políticos o haciendo las preguntas un poco más difíciles. Siempre lo disfrutamos y nuestros Patreon definitivamente lo aman. Pero también hacemos todos los martes episodios como el que hicimos contigo de Álvarez Guedes, episodios exclusivos que solo publicamos para nuestros Patreon y son más episodios como temáticos. O vamos a hablar de este especial, o hace poco hicimos uno de recomendaciones de cosas que nos han gustado últimamente, de películas de comedia, obviamente siempre comedia como el norte, pero de todo. Entonces nada, vayan para allá, está buenísimo nuestro Patreon y nos encantaría tenerlos por ahí. Vayan a Patreon, escriban Chiste Interno y aparece así mágicamente. Y lo otro, por supuesto, Astro Studio, este bello lugar en expansión. En verdad ahorita estamos muy interesados en que vengan para acá y graben su podcast, sus audios, sus proyectos de contenido. Más estamos haciendo muchos cursos de tanto de comedia, pero también de la parte audiovisual. Ahorita estamos haciendo unos de podcasting, etcétera, etcétera. Así que bueno, vayan a theastrostudio.com y van a ver todos los updates que estamos haciendo de nuestro bello estudio. Estamos súper contentos y emocionados. Así que eso era todo lo que había que hacer, publicidad. Mira, regreso, ahora quiero que hablemos de un poco tu origen. Y obviamente cada vez que yo entrevisto a un cubano, a un latinoamericano en general, sus historias de origen son fascinantes, pero las historias de origen de los cubanos es como que si le metieras una experiencia de viaje en el tiempo, ¿sabes? Como que siempre hay algo donde hay un salto y tú lo usas mucho en tu material, ¿no? Claro. Hablas muchísimo de los ascensores, por ejemplo. O sea, tienes todo un material sobre lo increíble que es montarse en una máquina que te sube y que te baja, y todo eso viene obviamente de las carencias de un país que obviamente está en crisis. Ya más tarde quiero hablar de actualidad cubana, que es un tema delicado, pero cuéntame un poco. Además, tú naciste un poco como en lo más meta, que es la isla de la isla, ¿no? Sí. Cuéntame. Yo soy de un lugar de Cuba que se llama Isla de la Juventud. Ujú. A los que no conocen Cuba, Cuba es como una isla alargada y 60 millas hacia el sur. Tiene una isla pequeñita que es el doble de Margarita. Ya tengo para que tengan una referencia. Ya, O sea, ya no lo es aprendí. pequeña, no ya es lo pequeña. aprendí. No es pequeña. 70.000 habitantes. Sí. Ok, yo me la imaginaba más pequeña. Sí. No, 70.000 habitantes. No, Sí. no es tan pequeña, la verdad. Ok. Sí, se ve. Es más grande que Islas Caimán, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, esta isla, la peculiaridad que tiene, bueno, obviamente dentro del contexto Cuba, si ya es difícil que llegue información, que llegue alimento, que llegue toda esta a la isla grande, digamos La Habana, más difícil aún es que llegue a esta isla, ¿entiendes? Claro. Porque al estar más aislado, incluso es más fácil controlar. Claro. Entonces, también las cosas del desarrollo no hay, ¿no? Yo en mi chiste digo que nosotros somos los Amish del Caribe, porque no tenemos... Por ejemplo, esto ahora parece chistoso, pero es real. En mi pueblo, por ejemplo, no hay semáforo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron un 4 esquinas, que es la intersección así de 2 calles, y en el 4 esquinas hicieron un edificio de 3 pisos en una esquina y lo pintaron y le pusieron una bola amarilla, una roja y una verde, y le pusieron el semáforo. Entonces eso es para que tú uses tu imaginación. Sí. Tú te paras en la esquina, cierras los ojos, ya es verde, ya puedo caminar. No tiene el más mínimo sentido nada de lo que No acabas tiene- de escuchar, pero bueno, eso No, es Cuba. no te- pues. Mira, somos famosos también, que también lo hablo en mi material, somos famosos por una vaca que tiene un récord Guinness. A Fidel, en una de sus locuras, a partir de ahora vamos a decir guarapo. A donde quiera que llego, se lo explico a ustedes. En mi casa, a Fidel Castro le decimos guarapo. ¿Por qué? Porque en los años 70 él intentó hacer una cosa que se llamó la zafra de los 10 millones. El guarapo es una bebida que se saca del jugo de la caña. Es una bebida bien famosa en Cuba. Sí. Se pasa la caña por un trapiche. Ese jugo con hielo, eso es un guarapo. Eso Ok. es divino. Eso Divino. te levanta porque es puro azúcar. Puro azúcar. sí, Eso sí, te sí. pone así, te dilata así las pupilas, es como haberte tomado Dos coladitas. dos coladitas. Entonces, Guarapo se le ocurre plantearse que Cuba iba a ser el primer país exportador de leche Ok. y de carne.
Y justo en una de las combinaciones de esta para las mutaciones de los animales, porque buscaron científicos y todo, y combinaron raza, una holandesa con una canadiense, no sé bien, les recomiendo el documental que se llama La vaca de mármol, de un realizador cubano que se llama Enrique Colina, está en YouTube, es espectacular para que tengan un contexto más amplio, para que puedan investigar y para que entiendan también que lo que estoy diciendo no es chiste. Sí. Bueno, Da risa, pero no es chiste. Da risa, pero no es chiste. Ubícate un pueblo tan atrasado. Yo nunca había visto un aire acondicionado, pero esa vaca dormía con aire acondicionado. Claro. Le pusieron un sistema a las vacas donde ponían la cabeza de las vacas dentro de unas lonas así. Entonces, eso le daba aire acondicionado a todas las vacas y supuestamente eso iba a hacer que las vacas dieran más leche. Okay. Entonces, yo vengo de esa realidad donde todo es surrealista, donde la vaca es la portada del periódico. Claro, además lo convierten como en publicidad, pues, y le hicieron propaganda, más que publicidad, propaganda. Propaganda, exacto. Claro. La gente estaba pendiente de la cantidad de litros de leche que daba la vaca, como está ahora la gente pendiente que si gana el Real Madrid o el Barcelona. Sí. A la gente eso era la vida, ¿entiendes? Entonces, todo ese contexto ya es comedia. Sí. Ya todo ese contexto es comedia, toda esa precariedad de cómo vive el cubano. Parece que nosotros salimos de una novela de García Márquez, decirlo. Sí. Nosotros es realismo mágico. Absoluto. Caribeño. Caribeño, claro, porque incluso después, por ejemplo, después he tenido la oportunidad, ¿no? Gracias a la comedia, de ir a Puerto Rico, de conocer a dominicanos. Y ahí es donde tú te das cuenta que la vida tuya no se parece en nada, ni siquiera lo que ellos se imaginan. Claro. Por ejemplo, eso mismo. Por ejemplo, yo cuento en mi material que yo soy la primera persona en mi árbol genealógico en tener auto. Mi abuelo no tuvo carro, mi papá no tuvo carro, pero el abuelo de mi abuelo tuvo carro. Es decir, todo el mundo para allá andaba a pie. Somos los caminantes blancos. Sí. Entonces ahora la gente se me molesta porque hay tráfico. No, papi, disfruta, tienes carro al lado tuyo. Yo me subo, ahora mismo yo me subo en el Palmetto eso y se me dilatan las pupilas de la felicidad. He visto Ferrari. Todo es relativo. He visto Lamborghini. Claro, para mí, que soy cubano, que en mi pueblo incluso, yo lo cuento también, el transporte dentro de mi pueblo eran carretones de caballo. Son carretones de caballo. Para tú moverte de un lado a otro en el pueblo es en carretón de caballo o en bicitaxi. A mí, una de las vainas que me voló el coco que tú me contaste es que comías langosta que jode. Ah, sí, comía langosta que jode porque eso es como una zona pesquera, pero era ilegal. Entonces la gente lo que hacía era se tiraban mar. En esa zona había como que langosta, entonces pescaban las langostas y eso era más o menos lo que tú comías ahí en el barrio. Te la comías rápido para que... Te la comías, no, y la cocinabas de noche por el olor, para que no subieran de dónde viene el olor. Claro. Era como todo un lío para comértelo porque evidentemente era ilegal. ¿Y cómo que era la salsa con leche con leche en polvo? Con ¿no? leche en polvo, haciendo una salsita que a Adrián le gustó la idea. Sí, no había queso, entonces era leche en polvo, tú la bates así. Ahora, dices algo que me causa, me impactó lo que dijiste. Es como, te dice mucho de lo que el comunismo transformó Cuba. Porque yo también he ido bastante a Puerto Rico de trabajo y también de placer. Y una cosa que me pasa cada vez que voy a Puerto Rico es que sí se me parece a nosotros, o sea, a los venezolanos. Sí conecto, no somos iguales, hablamos, tenemos cosas distintas, pero hay muchas similitudes. Me pasa también con los dominicanos. Cuando voy a República Dominicana digo, aquí hay mucho nuestro, mucho del caribeño. Pero eso no te pasaba a ti porque el cambio fue tan radical que ya no hay punto de comparación más allá de que somos del Caribe. Sí tenemos muchas cosas en común, pero como seres humanos. Sí. No capaz no tanto como la perspectiva de la vida, sino como seres humanos. Porque el caribeño es feliz. Pero, por ejemplo, una cosa que parecería una tontería, yo me pierdo todas las referencias en los comediantes cuando hablan de los Simpsons. Porque en Cuba nunca pusieron los Simpsons. Exacto. ¿Sabes? Entonces, hay referencias de películas, de series, de cosas que son para todos universales y que a todos los identifica y los une que nosotros no teníamos. Wow. Porque estábamos aislados, literalmente, porque lo que veíamos era la televisión cubana, la información a la que tú tenías acceso era la que ellos te daban. Y era controlada por el gobierno, lo poco que te daban. Sí, y eso cambia todo. Y ahorita pasa algo que tú echas todos estos cuentos ya un poco con el beneficio del tiempo y la distancia, ¿no? De que ahora entiendo
lo que yo vivía. Pero en ese momento era tu normalidad. No había mucho punto de comparación. O sí, lo de la vaca era como que en ese momento decías, ver, qué loco, esto es comedia. O era como que, sí, bueno, esta es la vida. No, para mí Sí. era un día más. Alguien más de mi familia, como yo te hablo de mi tío, te hablo de la vaca en mi pueblo. Y Claro. ya, claro, y después cuando te vas de Cuba y le cuentas a alguien que las noticias de una vaca era la portada del periódico, te dice, pero qué país tan loco, ¿entiendes? Sí. Es como el mundo al revés. Y ahora, háblame de tu niñez, como en tu núcleo familiar había humor, risa, ¿cómo nace el comediante antes de ser comediante? Yo soy, para que más o menos tengan una idea, yo soy el mayor de 5 hermanos. Ok, Yo soy el menos gracioso de mi familia. ok. El humor en el cubano y en el caribeño generalmente, yo siento que es como la salvación, porque todo es un chiste. Todo es un chiste. Si no hay comida es un chiste, si se fue la luz es un chiste, si vino un ciclón es un chiste, todo es un chiste. Entonces, en ese entorno fue mi niñez. También, por ejemplo, mis padres son médicos. Mis Ok. padres, los dos, son médicos. Ellos son divorciados, pero son médicos. Entonces, por ejemplo, mi mamá es pediatra intensivista. Entonces, ella hacía guardia, porque no había muchos médicos de esta categoría en la isla, hacía guardia un día sí, un día no, durante un tiempo, ¿no? Hacía guardia un día sí, un día no. Eso significa que se metía 24 horas en el hospital, descansaba y después 24 horas más en el hospital. Pero ¿qué pasaba? En el hospital había luz y en la casa no. Entonces mi mamá me decía, no, dale, 20. Entonces yo estaba en la sala de cuidados intensivos con un niño entubado aquí con pit, más para allá que para acá. Y para mí era como, hola, ¿entiendes? Como gozando algo de pingo, un lugar cool. tú no pues. como- Como Normalidad, para mí era, coño, pero aquí hay luz, hay aire acondicionado, ¿entiendes? Sí, Yo claro. estaba bien. Entonces, de alguna forma, eso te dispara, porque tú como niño sientes que ese niño tiene más atención que tú. Fíjate la cosa de un niño y tú dices, coño, ¿cómo yo me hago amigo de este niño? ¿Cómo yo puedo jugar? O sea, ahí yo empezaba a dibujar cosas, a hacerte como un banquito de papel para regalárselo al niño. Claro. O sea, Es tu forma de interactuar. Sí. Yo creo que nunca te he preguntado esto, pero, o sea, estoy asumiendo vainas. Me imaginaría que ustedes cuando crecen les dicen que Fidel es la vaina más de pinga del mundo, ¿no? Sí, claro. Claro. Eso. Entonces, eso sí lo tengo claro. Pero obviamente en algún momento tú te das cuenta que no. ¿Es algo más que te dicen tus papás y te lo insinúan? ¿Es una conversación que tienes en casa? ¿Es algo que tú llegas y preguntas como que si Santa no existe? En mi caso fue mi papá, que tuvo la oportunidad de abrir los ojos antes de tiempo o lo que fuera. Y él sí me dijo, mi papá es médico, él es anestesista. Entonces, la principal fuente de ingreso de economía de Cuba es la exportación de su capital humano. Y ahí se abrió una brecha a la información, porque nadie salía de Cuba y de Excepto pronto... los médicos. No, y de los pronto, deportistas. y de Artistas. pronto empiezan a salir los médicos, los deportistas, los profesores. Y ya cuando tú sales y tú ves el mundo, Imposible volver. imposible. Por ejemplo, tú lo viste en mi especial, yo lo cuento, bueno, les cuento a la gente, yo en mi material yo hablo de que mi papá cuando yo tenía 13 años se va a Haití. Y así es como salimos adelante en mi familia. Mi papá de Haití me trae un televisor a color y yo era el niño rico de mi barrio. Hay que echarle... Haití no quiero ser era la mamagüevo, referencia, eso pues. sí. O sea, que bolas que ir a Haití es abrirte los ojos al mundo. Sí. Sin, ¿sabes? Pero bueno, la situación en Haití está jodida. De todas pues. maneras, ellos hablan creolo francés, no nos deben estar viendo. No, Sí, no hay sí, que hablar, pero sí. No, bueno, pero más de... No te habla de... Todos sabemos lo que es Haití, te habla de lo que es Cuba, ¿sabes? Claro, Como te de habla de lo que es Cuba. Que tu papá viajaba a Haití, te trajo un televisor de allá y eso fue... Sí, eso te fue. convirtió en el chico popular de la... De la escuela. Ajá, de la y escuela. perdón, sorry pero y que habló contigo y te dijo, mira, ven acá. Sí, weón, mi esta vaina papá, no es mi lo que papá es". me dijo, porque mi papá, cuando se sienta a conversar conmigo, lo que me pide es, necesito que no te vayas en una lancha. ¿Por qué? Porque en la isla, que es el lugar donde yo soy, era un lugar muy fácil para irse en lancha. ¿Sabes? Estos cuentos de que los cubanos se van en lancha no es mentira. Yo lo conté en Escuela de Nado, ¿no? Lo repito igual. Yo tengo amigos que se lo han comido los tiburones. Cuando se lo dije a Nacho, le digo, normal. Y Nacho me dijo, no es normal. Y yo, bueno, es verdad, no es normal. Pero en el contexto donde yo vivía, era normal que tú... Era una causa de muerte. Era una causa de muerte, brother. Era, ¿sabes? Los jóvenes tenían 15, 16 años y haces pero ubícate, tenés 15, 16 años y juntarte con tus amigos para irte en una lancha. ¿Qué tan bien puede salir eso?
Claro. Entonces mi papá, entendiendo todo este contexto, siendo el médico y viendo todos los casos, porque a los hospitales llegan muchos accidentados que se metieron no sé cuántos días en el mar y los encontraron, ¿sabes? Todas estas Ahogados, cosas, toda vaina. ahogados. Y todo eso mi papá se sienta conmigo y me dice, mira, yo necesito que tú me prometas que tú no te vas a ir en una lancha. Yo sé que esto es así, así, así. Yo fui a tal lado, yo he visto esto, no sé qué. Si tú un día te quieres ir de Cuba, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, pero por favor no te me vayas en una lancha. Sí. Claro, ya ahí yo estoy recibiendo ¿Esto todo. en qué año es más o menos? Esto yo tenía, ponte que yo tenía 13, 14 años. Ok. Esto, no, me 2000. perdí con los años. Yo nací en el 89. No soy Sí, bueno sí, como 2001. 2003, 2004. por ahí. Ajá, por ahí. Y él me viene y me dice, yo tenía 13, 14 años, que es la secundaria, que es donde los niños ya se empiezan a ser un Empiezan a poquito más inventar. grandes y creen que pueden comerse el mundo. Y él viene y tiene esta conversación conmigo. Y entonces ya yo lo voy viendo. También yo tuve esta peculiaridad. Mi abuela es presa política. No puedo hablar de mi abuela porque ella me ha pedido explícitamente que no haga sus cuentos, pero mi abuela es presa política. No voy a hablar de mi abuela, voy a hablar del pueblo donde vivía mi abuela. Mi abuela vivía en un pueblo en Cuba, en una ciudad, en una provincia que se llama Pinar del Río, que sí es en Cuba la Grande, que se llama Ramón López Peña. Se conoce en la historia de Cuba como uno de los pueblos cautivos. La gente no lo sabe, incluso los cubanos no lo saben, y es bueno que quede registrado, se llama así, los pueblos cautivos. Eran campos de concentración. Después que triunfa Guarapo en el año 61, como él triunfa en el 59, como en el 61, 60-61, no recuerdo bien, en la zona central del país, en un lugar montañoso que se llama el Escambray, unos tipos se alzan en contra de Guarapo. ¿Por qué? Porque no habían hecho las elecciones libres que el tipo había prometido que iban a pasar en 18 meses. Es un contexto más histórico, pero yo para poner a la gente en situación, ¿no? Esta gente que se alza en estos pueblos, llegan los militares y se llevan a todos los hombres, sin importar si tú te habías alzado o no. El padre de mi abuela es una de estas gente. Al loco lo recogen y lo mandan para este pueblo. Este es un pueblo cercado, donde tú no puedes salir del pueblo, donde para salir es como con autorización, con un tarjetón. De hecho, tenía como unos alambres de púa que eran tan altos que pasó a las Naciones Unidas por ahí y le dijeron, eso tiene la altura de los alambrados de los campos de concentración. Y por eso lo quitaron. Pero estos pueblos que fueron Ramón López Peña, Sandino, que también queda en Pinar del Río, esto es la parte más occidental de Cuba, metieron a toda esta gente. Mi abuela viene de este contexto. Entonces yo vivo en la isla, alejado, porque mi papá sí es de la isla, pero mis vacaciones era ir a ese pueblo, que era casi peor que quedarte en la isla. Pues si mi pueblo estaba atrasado, imagínate cómo está un pueblo de castigo, por llamarlo de alguna forma. El pueblo, lo único que tenía el pueblo era que a unos kilómetros había un central. El pueblo fue construido por esta gente que yo les cuento, incluyendo a mi abuelo. Los sacan de esos montes, los ponen ahí y les dicen, empiecen a construir aquí casas. Cuando terminen de construir tal edificio, le vamos a dar un apartamento, entonces van a poder ir llegando las familias de ustedes. Que hay un cuento siempre muy gracioso que hacía el bisabuelo, que él decía, no, a mí me montan en un tren, ya yo tenía 3 hijos, pero veo que estoy solo. Estaba solo en un pueblo, ya no tenía ningún problema, estaba solo. Y dice, a los 3 meses vi llegar a tu abuela con los 3 chiquitos y dije, no, la revolución, en esta gente no se puede confiar. Qué bueno. Y eso responde a lo que tú dices. Sí. La comedia siempre está presente en la cosa caótica del cubano porque es la única forma Un de mecanismo de superar. defensa, Es sí. el mecanismo de defensa para superar o para enfrentarte a toda esa locura que tú vives. Porque es muy arbitrario todo lo que pasa. ¿Y te has encontrado con alguien aquí de tu pueblo que haya salido quizás en balsa o algo, en lancha o algo Sí, así? claro, tengo amigos que yo no los veía en mucho tiempo y la mayoría de la gente de mi pueblo vive en la ciudad de Naples. Ok. Y yo cuando llegué, que fui por allá, me encontré con un par de socios. Tenía que haberte ido con nosotros. La pasamos bien, no hubo más tiempo, no hubo nada. En 2 días estábamos en México. Te metiste 2 días en el mar y te parece normal, pero bueno, está bien, no pasa nada. Qué bueno que llegaste. Mira, Rami, y obviamente antes de tu deseo de salir, ¿qué querías hacer? ¿Sabes? ¿Cuál era tu plan de vida estando en Cuba? Como a los 13 años ya yo sabía que me quería ir de Cuba. Pero mi primer plan, el más inmediato que yo tenía, era irme de la isla. Entonces, para tú irte de la isla, tenías
la posibilidad de ir a estudiar a la universidad, a La Habana. A La Habana. Entonces yo dije, bueno, tengo que tener las mejores notas posibles para irme para La Habana. Y ese fue mi plan. Excelente estudiante, ahí bien polillón, bien aplicado, bien preocupado. Agarré mi carrera universitaria y me fui a La Habana. Era como los pasos para ir. Nunca me hubiese imaginado. No, mentira. Mira, ¿y cuánto tiempo estuviste en La Habana? Yo viví en La Habana, bueno, yo llego en el 2008, llego a La Habana hasta el 2017. El 2008 porque empecé en la universidad que... Claro. Yo estudié ingeniería informática en un proyecto que se le ocurrió a Guarapo que se llama Universidad de Ciencias Informáticas, que la peculiaridad que tenía la universidad era que era pensado para hacer un polo tecnológico de desarrollo de software. Y que la peculiaridad, lo más importante que tenía era que debía tener representación de toda la gente del país. Y por eso uno clasificaba porque era de la isla, ¿entiendes? Claro. Como iban a traer varias gente de todos lados. Y eso también me abrió mucho la cabeza porque conocí mucha gente de todos los lugares de Cuba. Que eso es otra cosa que no pasa. En Cuba no hay tanta movilidad. De hecho, era un tiempo en Cuba que a ti te agarraba un policía en La Habana y te pedía tu carnet de identidad y tu carnet de identidad no tenía dirección de La Habana, a ti te montaban en un tren y te mandaban para tu provincia. Wow. Eso era así de arbitrario. Pueden investigar un poco más, Claro. pero era así. No es como que, ay, me voy a vivir para La Habana porque quiero y me voy a alquilar en este apartamento porque quiero y no me va a pasar nada y voy a andar sin miedo. No, tú lo puedes hacer, pero vas a andar sin miedo. Y ella vas a andar con miedo. ¿Y en dónde vivías? ¿En un dormitorio de la universidad? La universidad... mira, la universidad era donde estaban los cohetes rusos del 61. Sí, era unos edificios rusos que era como la base de la universidad, pero alrededor de eso Que yo dormía en el tanque de gasolina. No, alrededor de eso construyeron los docentes, que era como se llamaba el lugar donde tú ibas a dar clases, pero hicieron pizzería, era como una pequeña ciudad. Es decir, y todavía se veía tipo vainas de lo del momento de los cohetes, o sea, las bases del... No estaba, todo eso ya estaba limpio. Tú lo que veías era como edificios con el modelo ruso. Claro. Y en los edificios modernos que habían construido. Moderno. Para hacer Cuba sí eran modernos. Ok. Fue de las pocas cosas que construyó Cuba, porque la mayoría de las universidades de Cuba, la mayoría son construidas antes del triunfo de la revolución. Sí. Esto es como algo construido con la revolución. Soviético, sí. Sí, claro. Con influencia soviética, exacto. Tenían estos edificios que eran soviéticos, pero ya los otros edificios, si bien eran como de 2 o 3 pisos nada más, eran como con diseños más modernos, había piscina, el docente tenía cristales, así como que se veía más lindo. Lo pueden buscar en internet, pongan así, Universidad de las Ciencias Informáticas, y así después se enteran de dónde yo estudié. Ahora, me genera curiosidad porque, como planteas, tú estabas en la Isla de la Juventud, quieres ir a la capital. Cuando llegas a La Habana, te genera también ese impacto de, wow, la gran ciudad, porque todo es contraste. Justo ahorita había noticias de gente que fue a La Habana de visita a este grupo como de comunistas y estaban como viviendo la ciudad y todo el mundo diciéndole, no estás viviendo la realidad de lo que es. Ir a La Habana, supongo que, por ejemplo, para que alguien tenga contexto, alguien que es del llano en Venezuela, sí, que no conoce como desarrollo, va a Caracas y se debe impresionar. Claro. Eso tienes que multiplicarlo por 10. Porque en el pueblo mío nada más había un solo edificio con elevador. De pronto llego a La Habana. Por ejemplo... el padrastro de un pana que era del llano no se montaba en escaleras mecánicas cuando íbamos a los centros comerciales porque el le daba pánico. Teníamos que ir por las normales. Yo tengo miedo a cruzar los semáforos. Si el muñequito ese no está, yo no paso, aunque no haya nadie. ¿Sabes? Y cuando me pone el muñequito me mando a correr. Yo tengo miedo a eso. Es como súper loco, ¿entiendes? Porque no estás acostumbrado. Y ven acá, ¿cómo era tu día a día estudiando en la universidad? ¿Cómo te mantenías? ¿De dónde pagabas las comidas? ¿Cómo es esa dinámica? Te comento. La universidad, ellos se encargan de darte alimento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le digo a alguien, en Cuba te dan un alimento en la universidad, la gente se imagina un alimento bueno. Y no era... no necesariamente me imagino. Sí, pero por ejemplo, la gente dice, no, pues tú estudiaste gratis, te daban comida. Pero tú no fuiste allí a ver la comida que era. Tú no tuviste que sacar... No quiero decir cosas groseras, pero no era un alimento bien preparado, la higiene no era la mejor, ¿sabes? Pero se sobrevivía, pues.
tú comías ahí lo que tú Lo que comías podías. piedra, pero en tu mente ni siquiera eso era tan importante porque tú decías, no estoy ya en mi pueblo, estoy en La Habana. Entonces yo ahí, ¿qué hacía? No se podía, era ilegal porque te botaban de la universidad, te agarraban haciendo eso, pero yo tenía un par de socios entonces que sí vivían en La Habana y yo les decía, trae cosas para vender. Y entonces me traían piercing, que en ese tiempo los universitarios, viste, usan mucho piercing, perfume, no sé, Sí, aseo, huevonadas, lo lo que que es. Yo fuese. tenía una mochilita y entonces el horario de clase era hasta las 6 de la tarde, ¿no? Vamos a suponer como de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En 2 bloques que dependiendo de las asignaturas que te tocaban, en algún momento ibas al campo, otro momento ibas al aula, pero hasta las 6 de la tarde era que tú dabas clase. Ya después de esa hora no había clase y a esa hora andaba yo con mi mochilita tocando puerta a puerta. Yo tocaba las puertas de los apartamentos. ¿Hay profesores aquí? No, bueno, mira, tengo piercing, tengo perfume, tengo lumito y con eso me ganaba un dinerito que entonces eso era lo que me permitía después el fin de semana, porque la universidad mía, la peculiaridad que tenía era que aunque tú fueras de La Habana, tú ibas a la universidad y te quedabas haciendo vida dentro de la universidad de lunes a viernes. Ya. Es decir, estabas ahí la semana entera. Luego los que eran de La Habana o de provincias cercanas se iban a sus casas. Yo ¿Tú te siento, quedas ahí? yo me quedaba, yo siento que yo emigré cuando me Claro. fui a La Habana. Yo iba a mi casa después que me fui a la universidad solo 2 veces al año. El resto del tiempo yo estaba Estabas ahí. ahí metido, sí. Y compartías un piso con una gente. Compartías en el apartamento. Normalmente eran 2 personas por cuarto. Era una litera, no sé si así Sí, mismo le sí, dicen. sí. Una litera, 2 personas. Habían cuartos que eran 4 personas, es decir, 2 literas. Con tus taquillas, tenías tu baño ahí y ya, y ahí estabas. Mi día era eso, levantarme. Si tenía clase iba para el aula, a mis clases, no sé qué. Y si no, Y hasta bueno. ese momento, la comedia, el entretenimiento, hacer reír a la gente, a la actuación, qué sé yo, todo este mundo era algo que no estaba en tu órbita Ese mundo apareció en mi órbita en La Habana. en La Habana. Te Ok. explico. A ver, yo siempre escuché a Barejedes. Yo soy más de leer. A mí me gustaba mucho en el periódico en Cuba. Había una columna que siempre era como una columna de humor. Y Cuba tiene como grandes escritores, ¿no? No sé, Héctor Zumbado, para mí es como el mejor. Después les paso un libro. Ya le he fallecido. No sé si tenga literatura de él en YouTube. Pero eran como unas crónicas sociales con unos cuentos humorísticos que rozaban el límite de casi te cancelo. Ujú. ¿Sabes? Casi te canceló del gobierno. Sí, sí, casi Sí, te que canceló del jugaba gobierno. con los límites, pues. Jugaba con los límites. Entonces, también está, por ejemplo, Jorge Fernández Hera, Enrique Núñez Rodríguez, autores cubanos que luego les puedo pasar para si quieren, lo pongan en la bitácora esa que ustedes ponen, después les manda a la gente para si los quieren revisar y leer. Claro, claro. Que estaba interesante. Entonces, yo tenía todo eso y en la televisión tú veías algo de humor. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas a La Habana, todas las universidades en Cuba tienen cosas que se llaman Festival de Artistas Aficionados. Y ahí yo llego a La Habana, veo todo esto, y Festival de Artistas Aficionados. Digo, coño, eso me interesa. Pero ahí me faltó un dato por poner y era que esto a Adrián le daba mucha risa. Yo bailaba en Sing You a Trip Boy, Adrián. Tú tenías un grupo de coreografía. Por favor, echa ese cuento. Bye, 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 bye. Pasé toda la coreografía. Mira lo que pasaba, era raro porque no había música en inglés ni nada de eso, pero eso tú lo bailabas. Cuando yo estaba en la isla, si tú te anotabas en la Casa de la Cultura en alguna actividad, porque eso es lo que ha tenido la política esta comunista rara que te quita todo, pero después te da Sí, una huevonada para que te mantengas ahí. para que te contento. mantengas a flote. Entonces, si tú pertenecías a la Casa de la Cultura, a ti como niño, los martes y los jueves te llevaban a algún poblado. Entonces yo iba para la Casa de la Cultura porque yo, que lo que era un niño, que era un ratón de hospital, es decir, yo estaba metido en el hospital todo el tiempo porque ahí era donde estaban mis padres, yo quería hacer otra cosa. A ver, los niños convalecientes me caían bien, pero yo quería otros amigos. ¿Verdad? No, ¿verdad? Claro. Yo era un niño con que quería otros amigos, ¿viste? Un fútbol, otra cosa. Y entonces yo me anoto en la Casa de la Cultura y cuando me anoto en la Casa de la Cultura, yo veo canto, yo cantar. No sé, teatro, no había grupo de teatro, eran 3 niñas nada más, no había varones en los grupos de teatro, no sé ni por qué, y baile. Esto me parece interesante. Me anoté ahí, hicimos un grupo, yo bailaba en prisiones, en pueblos de esos aledaños, que esa gente no veía nada cultural hasta que a ti te llevaban un juego ahí, ponían una bocina y te decían, dale, párate ahí, y tú tirabas tus pasillos.
Coño, perdón, Rami, pero es que nada más me estoy imaginando a ti bailando en sync en una prisión Y en Cuba, pero bro. eras tú y Sí. 4 más. Tú y 4 más. Yo y 4 más. Claro. Sí, como los clásicos. Sí. ¡Qué Sí, peligro! Es peligro total. ¿Y Es cuál que- querías ser tú de los Backstreet Boys? No, a mí me gustaba más Justin Timberlake. Claro, ok. bueno, Tú eras igual, de igual NSYNC. que Yo fuera. era más en sync. El Me líder, gustaba- el líder. No como líder, sino que era como el que me gustaba. Igual no era ni el que mejor bailaba ni nada, pero bueno, era algo para entretenerse. Pero bueno, eso te abrió un poco la puerta como al entretenimiento Y ahí conozco a un payaso que había en la isla, que claro, como era mi pueblo, era A un el payaso de profesión, pues, ¿no? El payaso. Sí, claro, el payaso de turno, el que estaba en esa El época. payaso. Nada, bro, llegué a la casa, vi un payaso. A mí, eso a mí me impresionó. Eso para mí fue, yo soñaba con ser payaso. Se los digo así, de verdad, yo soñaba con ser payaso. Llegué a la casa, pura es como nosotros le decimos a nuestra madre. Vi un payaso, quiero hacer malabares, ¿dónde están los limones? Y me dijo, no, tú no me vas a coger la comida para eso. No. Olvídate de malabarear, malabares, y ya está, y ahí lo dejé. Me Ahí quedé se acabó con- el sueño del payaso. se acabó el sueño de payaso. Pero, por ejemplo, en el hospital, yo siempre, cuando llegaba a la escuela, llegaba con un chiste para los niños. A mi mamá, yo siempre me preparaba, ¿sabes? Cuando mi mamá venía del trabajo cansada, yo siempre tenía como un chistecito para hacerle, para cuando ella abriera la puerta, estar yo, mamá, ¿qué le dice una pulga a otra pulga? ¿Sabes? El chiste de tonto. Sí. Eso fue siempre como una forma de... Coño, de incluirte y que te Sí, tuvieran generar presente, empatía. de generar empatía. Por ejemplo, los hombres se usaba mucho en Cuba, digo los hombres por el ejemplo que tengo así, que generalmente para tú destacar participabas en algún deporte. Claro. Pero yo participaba en los deportes, pero era famoso por un autogol. Entonces no era como que los deportes no iban a hacer lo mío. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, nada, el humor siempre estuvo ahí, siempre tuve la curiosidad. Por ejemplo, mi papá es de las personas más graciosas que yo conozco. Mi mamá tiene un humor fino. ¿Sabes? Y entonces en mi casa eso sí era como el chiste siempre estaba ahí. Siempre. Y entonces eso se te despierta. Y Sí, claro. ¿tus papás en dónde están ahorita? Mi papá está en Uruguay. Ok. Yo fui el primero de mi familia que se fue de Cuba. El primero en mi familia, así como de mis padres y eso, y mis hermanos. Yo fui el primero que me voy de Cuba. Yo me voy a Uruguay. Y estando en Uruguay, llevo para Uruguay a mi papá, a mis hermanas, a la esposa de mi papá, a mi suegra. Me voy de Uruguay. Ya Te después quiero, suegra. Y ahí yo me fui a Uruguay. Mi papá quedó en Uruguay. Ahora mismo está en Uruguay. Mi papá con mis suegros, con mis hermanos. Y mi mamá está en Botsuana. Porque mi mamá va a Botsuana por estas cosas de médico que les digo. Y cuando ella regresa a Botsuana, ya está un año. Que ese cuento también lo eché en la entrevista de Escuela de Nada. Bueno, para mi mamá fue muy fuerte porque ella no estaba de acuerdo con las opiniones políticas que tenía mi papá. Y ellos son separados, pero ella me decía, no le hagas tanto caso porque te puede traer problemas. Recuerda que pueden tomar las represalias contigo, no hables tanto de eso. Tú tranquilo en lo tuyo. Hasta que va a Botsuana y le pasó medio parecido. Cuando regresa a Botsuana, se sienta conmigo y me dice, me robaron la vida. Me robaron la vida, me engañaron. ¿Te acuerdas cuando tú eras niño que yo te decía, cómete la comida que los niños en África no tienen? Mentira, el que no tenías comida eras tú. Allá el 60% de la población tiene SIDA, pero si quieren van y comen carne. Es loco, no te lo sé explicar. Yo soy la doctora y a mí me pasan a recoger un Mercedes y el Mercedes del taxista. Es raro. Entonces ella se siente golpeada por eso y me dice, no voy a regresar a Cuba. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. No puedo hablar de esto, me voy a poner a llorar. Yo llevo 7 años sin ver a mi mamá. Entonces fue ese tipo de cosas. Yo las cuento porque yo necesito que se sepan. Claro. Porque ese es el daño más grande que le hace a la sociedad estos sistemas. La separación de la familia. Destruye a las familias. Sí. Coño, lo siento mucho. No, Rami. tranqui. Yo estoy contento. Ahora llamo a la pura y le digo, salí el chiste interno y pura, dale, habla de mí. Mi abuela es la que dice, no me diga, no me menciones. Claro. Pero- No, pero es bueno que lo cuentes porque como tu ejemplo son miles. No, claro, yo soy el ejemplo de uno más. Entonces mi mamá ella se fue y dijo, no voy. Desertó de esa misión y entonces está por allá por Botsuana esperando a... Bueno, estamos en el lío de los papeles. Tú sabes que aquí todo el mundo siempre está en el lío de Sí, los sí, papeles. sí. Para Pero volver a habrá reencuentro, encontrarnos. habrá Sí, habrá reencuentro, reencuentro claro que por sí. todo lo Amén. alto. Y un día va a estar... Mi mamá nunca me ha visto actuar, Wow. por ejemplo. Claro. O sea, aunque sí me vio bailoteando eso. Mira, ahora, tú dices que fuiste el primero en emigrar, que es una decisión
importante, sobre todo en Cuba, sabiendo que literalmente te pueden comer tiburones si lo haces de la manera incorrecta. ¿Qué te motivó, más allá de lo obvio? ¿Cuál fue la decisión que dijo, ok, me tengo que ir? ¿Y cómo manejaste eso con tu contexto, sobre todo sabiendo que eras el primero, ¿no? Que Sí. siempre ese liderazgo es más complicado. A mí lo que me pasa es lo siguiente. Yo dije, voy a tratar de hacer todo lo que está en mis manos. Ya, yo me fui a la universidad, estudié, ¿sabes? Me gradué de ingeniero informático, tenía todo. Dentro de la universidad empecé con el humor, que dejamos eso ahí. Pero ahí ya yo empiezo con el humor, escribo mi primer cuento, que era lo que me gustaba, lo mando a un festival de humor que se hace en Cuba, que es el Aquelarre, que es como el festival más importante de humor. Eso Iván Camejo te puede dar buenos detalles de eso, porque él fue el director del Centro Promotor del Humor. Él echó sus cuentos por acá. Ahí me doy cuenta de que para tú ganar dinero haciendo humor, igual también tienes que pertenecer a la organización. Es decir, tú tienes que meterte dentro de ese sistema donde al final ellos van a controlar lo que tú dices, tu creatividad, lo que tú haces, si no, no te pagan. Voy a un concurso de eso, publican mi cuento y me pagan 45 pesos cubanos. En ese momento creo que $1 eran 25 pesos cubanos. $2 casi. Un litro de aceite costaba $1.10. También me pasa que yo empiezo a vivir con mi esposa. Mi esposa y yo empezamos a vivir, nos quedamos a vivir en La Habana, porque nada, una cosa ahí que pasó familiar, heredamos un cuartico que había en una familia y vivíamos ella y yo solos. Yo estoy trabajando como profesional, gano $12 al mes. El litro de aceite vale esto. Mi esposa es profesora universitaria, ganaba como lo mismo que yo. Es decir, y nos encontramos un día buscando en los bolsillos de los pantalones y las cosas dinero para poder comprar una flauta de pan. El pan en Cuba que comprábamos, eso es muy gracioso, le decíamos el desmayado, porque era un pan de este tamaño, pero tú lo levantabas y entonces como los que preparan el pan se roban los ingredientes, porque ahí es donde está su búsqueda, el pan no tiene la cantidad de levadura, entonces tú levantas el pan y el pan se cae así como... Le decíamos el desmayado. Un desmayado costaba 3 pesos cubanos. 3 pesos cubanos costaba un desmayado. Y nosotros entre los dos, siendo profesionales, habiendo hecho todo bien, no podíamos comprarnos ese pan. Y yo dije, no puede ser. Ya. Es decir, no puede ser. Aparte de eso, yo intenté también, con un amigo me junté, tratamos de armar una cafetería. Yo no me quería ir, ¿sabes? Claro. No era como que, ay, sí, me quiero ir siempre. No siempre es que tú te quieres ir. A veces te obliga la misma situación. Sí. Me junto con este amigo, abrimos una cafetería, vendíamos pan con jamón y café, pan con jamón y café. Yo no te puedo explicar el problema que es abrir una cosa esa en Cuba. La cantidad de inspectores que llegan ahí para que tú los sobornes, los policías van y te piden café y se creen que porque son policías no te quieren y tú no tienes que cobrar el café. Entonces yo cayendo atrás a un policía porque se había tomado no sé cuántos cafés y no me había pagado. Entonces dices, ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Qué necesidad? Se abre la puerta de Uruguay. Se abre la puerta de Uruguay, que fue que la embajada de Uruguay te daba visa de turismo. El requerimiento era que tenías que tener como un dinero, una cuenta de banco. Yo llamé a todos los amigos que tenía ya como una pila de amigos fuera de Cuba. Ellos me prestaron el dinero del monto para irme, lo metimos en una cuenta de banco, aplicamos, nos dieron nuestra visa, le devolvimos el dinero a todo el mundo y nos fuimos por Uruguay. Mi mamá se entera que yo me voy por Uruguay estando en Botsuana. Exacto. Pero antes de ella irse, ese segundo año, ya yo le digo, probablemente yo no me quede. Y me dijo, yo no te voy a linchar tu vida porque mira por lo que yo estoy pasando. Lo mismo que mi papá, por favor, no cometas una locura, es mejor seguir vivo. ¿Sabes? Como el mismo consejo de hazlo lo más legal posible. ¿Sabes? Sí, ¿no? por lo menos exacto. Como no te montes en una lancha, ¿entiendes? Vete en un avión, vete tranqui, no pasa nada. Y entonces ya habló con mi papá. Mi papá siempre... mi papá me habló conmigo y me dijo, yo no me fui de Cuba por no abandonarlos a ustedes. Incluso cuando me fui a Haití, regresé por no abandonarlos a ustedes, pero ya tú eres un hombre, a mí me quedan todavía tus hermanas, ve adelante y yo te apoyo en todo lo que yo pueda. Ya, fue lo mismo. ¿Qué ropa yo me voy para allá, por Uruguay? La ropa que yo tenía, más la que me dio mi papá, más la que un tío no sé qué, que dicen que allá hay frío. ¿Sabes? Esa locura. Mi esposa, igual, nosotros nos íbamos para Uruguay hasta los percheros que teníamos en la casa, porque tú tienes esa mentalidad de que allá... ahorro, sí, y si allá no hay perchero... Sí. Cuéntame, la primera vez que sales de Cuba es para ir a Uruguay. La primera vez que salí de Cuba fue para ir a México. Ah, ok. Pero ¿qué pasó? Yo logro obtener la visa de México con el mismo dinero que me prestaron para ir para Uruguay.
como ya teníamos el dinero por el tiempo y no sé, pedimos una visa en México. Pero en ese momento ya el presidente de los Estados Unidos era Donald Trump, entonces no podías cruzar la frontera, pues no podías Claro. cruzar la frontera. Entonces, pero ya teníamos la visa y dijimos, coño, vamos a México, que si tenemos la oportunidad, fuimos, estuvimos como 2 días en México. Mira, esto es una cosa que no la voy a contar ahora. A mí me pasó esto, que claro, como en Cuba no hay McDonald's, no hay publicidad así con carteles. Las vallas de Cuba son todas comunistas. Sí. Claro. Y siempre Y mal deprimente, contadas sí. y deprimentes. Sí. Entonces llegamos y cuando estamos en México yo veo la M esa de McDonald's, le digo a la Rosy es mi esposa. Hay un McDonald's, vamos, eso está ahí mismo. Y Rosy, que también está ahí, que dice, dale, eso está ahí mismo. No está ahí mismo. Hay que caminar. Tuve la valla ahí mismo, pero eso hay que caminar y caminar. No, fue increíble. Claro, debe que ser un contraste muy fuerte Sí, cuando, fue cuando loco. sales de Cuba la primera vez. Y esa vez, por ejemplo, me acuerdo, eso no se me olvida, porque eso se puso muy de moda en Cuba, que los cubanos lo que hacían era, iban a México, compraban ropa, aseo y esto, lo traían, que por eso fue que fuimos, porque dijimos, vamos a México, compramos en México cosas, las vendemos aquí, tenemos un dinerito, llegamos a Uruguay y ya tenemos algo en Uruguay. ¿Entiendes? Claro. Y lo que me pasó fue que ya estando en México dijimos, mira, vamos a darnos que sea un gusto. Porque eran los días esos, tú con una bolsa llena de trapo, cargando cosas, porque tú habías ido a comprar cosas para la Sí, Cuba. Vamos a regalarnos una película. Y fuimos, caballeros, al cine y vi mi primera película en 4D. Yo nunca había tenido esa experiencia. Vimos La Bella y la Bestia. Mira, yo estaba sentado en ese asiento. Lo primero que me pasa es que eso se mueve y te da unos golpes atrás. Y yo le digo a Rosy, me voy a levantar y le voy a caer a golpes de atrás que me está pateando la silla. Y Rosy, cálmate, que ese es el efecto. Ah, bueno, está bien. En la película esta La Bella y la Bestia, para que no ha visto el 4K, tiene olores, tiene cosas. El tipo sale del baño y se sacude. Y sientes un olor a perro mojado. Que cuando yo sentí eso, yo no puedo seguir viviendo en Cuba. ¿Cómo vamos a perder estos placeres? Sí. ¿Qué cine yo he estado viendo? Y el olor era perro mojado, Y ¿no? el olor, no, pero era un efecto especial que tú sí que tienes. Las huérfanas de la obra pía. Eso es lo que ponen en Cuba, que es una novela de los años 40 que la reeditan todos los años y tú dices, no, yo quiero estas cosas en mi vida. ¿Cómo es que yo no voy al cine? ¿Cómo es que yo nunca había venido a un cine? Y hay algo también fuerte que es con regresar. O sea, fuiste a México y cuando regresas a Cuba y te das cuenta lo que realmente Sí. tienes es un golpe No, duro. es que fui 2 días y cuando tú viras a Cuba, tú ya, aparte ya en ese momento ya viví en La Habana, ya, ¿sabes? Era distinto, era distinto. Eso mismo, por ejemplo, de que me pasó cuando fui a México, esos 2 días en México, yo tuve internet todo el tiempo. Pues tú te sacas una SIM y tú estás conectado, tú hablas con tu familia todo el tiempo. No es como en Cuba, que es que tú tienes que ir a conectarte. Y sin restricción. No, y sin restricción tú puedes buscar lo que tú quieras. Es decir, es que es loco. A veces la gente no entiende a los cubanos, pero es loco. Yo tengo amigos que se fueron en lancha, que salieron, que no pasaron por La Habana, no tuvieron la oportunidad que tuve yo de ir a la universidad y estudiar un poquito más o ver otras cosas. Salieron directo de la isla en una lancha. Aparecieron por México, ¿verdad? Los problemas legales, entraron a Estados Unidos directo de la isla para acá. ¿Por quién tú vas a votar? Claro. Claro. Sí. ¿Entiendes? Sí. A veces la gente pierde la perspectiva de ese tipo que no ha visto nada y de pronto llega aquí y ve 3 cosas y dice, claro que soy republicano, ¿entiendes? Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué le vas a pedir? Claro. Sí, no puede. No, y también el PTSD del socialismo, o sea, como venezolano Claro, lo hemos visto también, pues. ¿hasta qué punto es culpa de él o culpa de esa sociedad que vivió, de esa realidad que vivió? Ya yo entiendo que después que ya tú llevas un tiempo aquí, bueno, ya tuviste tiempo para prepararte, ya pudiste ver otras cosas, interesarte, pero tampoco es una gente que tiene un trauma que si nunca fue un psicólogo, no se entendió, no sabe ni que eso es un trauma. Sí. Claro. Y no es un trauma ideológico, es que lo vivió. O sea, no es distinto a teorizar sobre esto lo viví. Entonces, suena hasta ofensivo que me lo discutas. ¿Me explico? Claro, es Sí, loco, sí. es loco, porque aparte, mira, me acordé de mi tía, yo tengo una tía que todavía está en Cuba, y mi tía dice, Rami, pero allá hay comida para todo el mundo, porque yo veo que todo el mundo se va para allá, hay comida para todo el mundo, y tú dices, tía, Aquí la gente está gorda, tía. no tienes ni idea, No ¿entiendes? tengo No ni idea. solo que hay comida, es la cantidad de comida que botan. Sí. Totalmente. ¿Sabes? Es como esos pensamientos que a uno no se le quitan. Por ejemplo, yo conté en una entrevista que hicimos en la escuela de nada, yo conté que
que en mi casa criábamos un cerdo. Era parte de la cotidianidad de la casa. El cerdo estaba en la bañera y también tú lo viste en mi material. Y en el balcón teníamos pollo, es decir, nosotros mismos como que criamos los animales. Entonces, para tú crear un cerdo, a mí lo que se me olvidó contar era que tú tenías una cubeta, como un cubo, y con ese cubo tú pasabas por todos los apartamentos de tu edificio tocando la puerta. Vecino, ¿te sobró algo ahí de la comida que preparaste hoy? Que podían ser unas cáscaras de plátano. Entonces, ese era mi pinche como niño. Sí. Pero yo orgulloso con mi cubito, vecino, ¿no? Y te tiraban ahí, y esa era la comida que tú le dabas al cerdo. Eso es lo que, a esa comida nosotros le decimos sancocho. Y en Cuba era muy común eso porque mucha gente criaba a los animales. Cuando yo llegué aquí, que empiezo a vivir en ese edificio, que hay 250 apartamentos, mi pensamiento fue, Rosy, ¿y si yo me pongo a recoger sancocho? Aquí sí hay comida. Sí, aquí cuántos cochinos ¿Cuántos podemos cochinos? hacer? Mi negocio, ¿entiendes? Mi negocio. Puedo vender sancocho y Rosy se reía y me decía, pero aquí no tienes que criar porque es verdad. Si ya te venden un pollo por $5 en Costco, claro, ¿entiendes? Pero qué increíble es ese tema de cambiar la mentalidad, ¿no? De poco a poco adaptarte a una nueva realidad que no sabes ni siquiera entender. Yo tomaba agua de la pila porque no era consciente de que había agua fría en el refrigerador. Ahora tengo filtro. ¿Tú sabes cómo ando? Claro. Papi, ando agua con filtro. Estoy viviendo lo loco. Mira, ajá, ¿en qué momento decides, creo que es en Uruguay, ¿no? Ok, voy a probar esto de la comedia. Ya habías tenido esa experiencia del payaso, pero ¿en qué momento empieza este proceso de transformación en convertirte en un comediante? Voy. Vamos a retomar porque no fue solo el payaso. En la universidad, lo de los artistas aficionados, yo me lo tomé en serio. Ahí hacíamos monólogos, hacíamos obras de 3, de 4, dúos. Generalmente lo que pasaba era que, por ejemplo, yo presenté 2 años seguidos, yo presenté monólogos, pero el monólogo, hasta la idea, yo hacía 20 minutos, 10 minutos eran míos, los otros 10 minutos eran chistes de otra gente. Claro. Por ejemplo, de Alvarejede. Que pasa mucho. O sea, así empezó Carlos Sánchez. Hay muchas historias de comediantes que empezaron echando chistes un rato y rellenando con chistes su material. Bien. Y por ejemplo, ahí empecé a hacer, en ese movimiento de artista aficionado, también empecé a hacer obras de humor, pero teatrales. Por ejemplo, Iván Camejo tenía en Cuba, ellos tuvieron un grupo que se llamaba Humoris Causa. Los textos esos eran premios Aquelarre, no sé qué. Entonces yo guardaba siempre dinero y todos los años en La Habana hacían una feria del libro. Entonces yo me iba a la feria del libro a comprarme los libros de humor. Me compraba los libros de humor y después cogía y montaba esas obras. Eduardo del Llano, Nos y Otros, La Leña del Humor, La Seña del Humor. Estoy diciendo esos nombres por si quieren revisar cosas de Cuba. Pedrito está emocionadísimo ahorita. Sí, eso hay bastante en YouTube, sobre todo hay videos de La Leña del Humor y esa gente que son monstruos. Monólogos de... los monólogos que ganaban todos los años en el Aquelarre, de alguna forma los metían en libro, no sé qué, y tú podías comprarte ese libro y interpretar eso. Eso a mí me enamoró. Eso a mí me explotó la cabeza. Pero en todo esto no había stand-up. No existía el concepto del stand-up. Porque en un monólogo no se rompe la cuarta pared. Claro. Tú dices tu texto y ya. Exacto. Estando en Uruguay, mi papá llega a Uruguay y dijo, vamos a celebrar, vámonos por un bar, no sé qué, nos vamos por un bar. Brother, había stand-up. Yo vi eso. Y yo dije, no, eso es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que yo quiero en mi vida. No se me olvida, ese día la host fue Gipio, la pueden buscar en internet, es una muestra. Los comediantes uruguayos son muy buenos, tienen muy gran nivel. El Río de la Plata, los uruguayos, los argentinos, claro, los uruguayos son menos. Pero tienen el mismo tumbado y el mismo sentido del humor. Gipio fue la host, la pueden buscar en internet. Fue la primera persona que me dio la oportunidad de abrirle un show, que fue el primer show que yo abrí en Uruguay. Ella era es de las comediantes uruguayas, como de las más famosas, y presentó su show unipersonal en un lugar que hay en Uruguay que se llama el Under Movie. Ok. Y ella me invitó a abrir el show. Yo tenía 5 escenarios, pero ella desde que me vio me dijo, Cuba, ¿qué energía tú tienes? Ven para que abras mi show. Y fue la primera vez así como un teatro haciendo stand-up. Había un humo, había unas luces. Súper capitalista. Eso me encantó. Súper capitalista. Y pongo el ejemplo de ella porque me acuerdo de ese día. Fue ella la que abrió, otro comediante uruguayo que se llama Fer Díaz, un señor con una pluma exquisita. Y cerró la noche Andrés Bassano, que es de mis comediantes preferidos.
de América Latina. Ojalá y un día lo puedan ver. Ojalá. Ojalá y un día lo puedan ver. Esa gente son unos locos. Entonces allá yo tomé un curso con mi profe, que es mi amigo, se llama Nicolás Duarte, otro comediante excelente. También tomé clase con Diego Viñolo, un monstruo uruguayo, ha estado en varios festivales. Creo que él se iba a inscribir ahora a la lista de comediantes. Les inscríbete. Ok. Claro. Porque Diego es monstruo igual, Matu Venado. Bueno, toda una movida de la comedia de Uruguay. ¿Cómo lo tienen ellos ordenado? ¿Qué hacen ellos? Ellos, había un comedy club que se llama el Comedy Bar. Entonces, este club, cada 3 meses te lanza un curso. Y entonces ahí es como ellos van Claro, y ellos renovando. fomentan a Y su ellos propia, fomentan claro. a su propia gente, porque aparte tú eres nuevo, trajiste 4 gente, el Sí. otro lo trajo 3, y así va creciendo eso. Pero ¿qué tiene peculiar? El día de la muestra, que es el día como de la graduación, esto es un bar que caben 150 personas, más o menos. El día de la muestra va la familia de los comediantes. Ellos no cobran entrada. Eso es algo importante para decir. No sé por qué lo hacen, pero no cobran entrada. Se ve que ganan ahí de las pizzas, no sé qué, después a ti te pagan algo. Ok. Entonces, el día de la muestra es las familiares, pero ellos dejan un pedazo del teatro y ahí vienen los dueños de otros bares, otros comediantes y promotores. Entonces, eso está buenísimo porque tú te subes, te presentaste por primera vez, pero te vieron Qué bien. los dueños Los de que los bares importaban. y te dicen, ya, yo hice la muestra. Yo estudié bastante, yo era alumno aplicado, eso sí lo puedo decir, yo era alumno aplicado, escribí no sé cuántos chistes, eran como 12 minutos los que tenía que hacer y yo escribí 30 para quedarme con los mejores, ¿sabes? La mentalidad esa, Es que voy así a dar es el que es, extra. así No, que es, claro. es que eso es lo que hago hoy, así Claro. mismo de todo el tiempo. Y estuve en la muestra, cierro la muestra y cuando cierro la muestra estaba el dueño de otro bar que se llama el Garibaldi. Le estoy contando la movida en Uruguay. Te quiero el miércoles allá. No, llegué allá, papi. El tipo hace así. Creo que me pagaron como 150 pesos uruguayos, que ahora mismo no me acuerdo ni cuánto era, pero con eso yo sé que me compré una cerveza y me alcanzó para pagarme el boleto de la guagua, para ir al tour y para virar. Y yo era el tipo más feliz del mundo con aquello. Yo vi aquello, Imagínate. me metí en eso, papi, llegó la pandemia. No, Sí. yo estaba, ya yo iba, bueno, tuve varios escenarios, empecé a ajustar cosas, y me subía en Uruguay, me subía todos los días. Llegó ahí un par de semanas que me subía todos los días, menos el sábado y el domingo, porque como ese era el día de, digamos, De los tops. de los top, no había espacio para mí. Claro. Pero entonces yo iba en todos los lados y 5 minutos por aquí, y yo decía, Pero trabajando para, o sea, como que ya te veías yendo al fin de semana, pues. ya me veía, Claro. haciendo ahí el sábado. Eso a mí no, yo lo tenía, fijo. Viene Gibio, que me vio en la muestra y le encantó ese día. Oh, Cuba, la partiste, no sé qué. Me vio un par de veces más y ya había pasado, ponte, 2 meses. Pero claro, con el training de todos los días, en 2 meses te da para tener unos 8 minutos decentes. Claro. Porque como tú escribes más y ajusta, Claro. te da más. Y me dice, tengo mi show unipersonal en el Undermovie. Es el lugar más importante de Uruguay para los que hacen stand ahí. Y yo dije, bueno, dale, ya estoy. Y fui para allá y me fue bien y la gente me quiso y no sé qué. Y como la otra semana llegó la pandemia. Y bueno, ya cerraron todo. Y yo dije, ya, si cerraron todo, no hay policía en la frontera, vámonos. Cuéntame, me llama la atención la decisión de Uruguay y después saltar a Estados Unidos. ¿Qué motivó eso? Yo jodo a Rami que el carajo estaba a 90 millas de Claro. Miami y le hizo la circunvalación a la América Al planeta entera. entero, sí. América entera a Washington State y después para abajo. Yo creo que es el trauma. Yo creo que es el trauma ese que tú creces y sabes que a 90 millas tienes la mayor potencia del mundo y que económicamente te puede ir mejor. Y entonces ya uno ahí estaba en un momento que habíamos ayudado a nuestros padres de alguna forma, que estábamos porque yo trabajaba en Uruguay como informático, Claro. Como ingeniero, como claro. de lo que ingeniero, te como graduaste. profesional de lo que me No, y gradué. ganabas bien, me Ganaba imagino, bien, claro. sí, tenía un salario decente, pero cuando a ti se te abre la visión de todo lo que tú puedes lograr, te vuelves muy ambicioso, digamos, por llamarlo de esa manera, que yo no lo siento mal. Yo sentía que podía vivir mejor, yo sentía que me merecía más cosas y además sentía que aquí iba a estar más cerca de mi familia, o que iba también a estar más cerca de mi cultura. A mí personalmente me afectó mucho el invierno. Uruguayo.
Sí, eso es porque yo viví. Es de Uruguay, yo llegué a Uruguay en mayo. Bueno, pero te mudaste para Washington State después. Claro, pero porque iba a trabajar en Amazon. Fíjate, fue la locura de mi vida. Sí. Yo llego, el invierno me azota fuerte. Yo pasé un invierno duro porque eso es otra cosa. Tú no sabes cómo abrigarte. Eso sí, las Yo capas. había visto unas novelitas argentinas que era cool, los tipos andaban con chaqueta de cuero. Muchachos, no se compren chaqueta de cuero cuando lleguen a países fríos. Cubanos que están ahí, los abrigos que sirven son los de nylon porque cortan el viento y no se te mete el frío para dentro del cuerpo. Eso Papi, sí. yo me pasé 3 meses con dolor en las tetillas. Del frío. Te lo juro. Te lo juro. Sí, sí, sí. Del frío que yo pasé. Y todo esto. Claro, juro, brother. Mira. Marico, me estás imaginando cualquier otra vaina menos eso. No, pero no, Qué épico, no qué lo llevé épico. por ahí. Y hasta que un día un compañero de trabajo uruguayo me invita a un asado en su casa y era lejos de donde yo vivía. Y yo le dije, brother, pero a esa hora no hay transporte. Y me dijo, no, te puedes quedar en mi casa. Ah, bueno, dale, perfecto. Me voy para allá y cuando el loco ve, como yo me he visto para dormirme, me dice, no, Cuba, tú no sabes. Eso no es así. Llevas media nada más que salgas del baño para que no se te meta el frío en el cuerpo. Los pantalones que tienes que usar son estos, los abrigos son estos. Todo ese proceso. Pero igual, tú pasas frío. Claro. Que no es lo tuyo. Aparte del invierno, yo trabajaba en la casa, estaba todo el tiempo así, todo el día congelado. Que no tiene nada que ver, a lo mejor ni es por eso, pero la decisión, si soy honesto, creo que es esa, que uno crece con esa visión del sueño americano. A lo mejor me voy para allá y me va a ir mejor. Voy a económicamente estar mejor. Por ejemplo, en mi trabajo, en ese momento yo trabajaba por una empresa americana, que el mismo jefe me dice, si vienes para acá y tienes papeles, vas a cobrar el doble. Haciendo lo mismo. Ah, Y haciendo lo gastar el mismo. triple probablemente también. También faltó ese detalle. Sí. Faltó ese detalle. Pero tú sabes, todavía uno Sí. estaba viendo La ilusión, piñatas el de sueño. colores. Y, o sea, viniéndote para Estados Unidos desde Uruguay, ya estabas viendo que aquí podías hacer algo de stand-up, de eso que se te quedó pausado. Yo supe que yo no lo iba a dejar. De hecho, cuando yo llego a Estados Unidos, que entro, lo primero que me dice un amigo es, te tienes que abrir una compañía, porque cualquier cosa, no importa tú no tengas papeles, la compañía le pueden pagar y tú algo vas a poder cobrar, Yo fui a abrir mi compañía que se llama Latinos Comedy. Sin saber si iba a ser un chiste más o no, yo dije esto. Entonces, claro, cuando tú estás acabado de llegar, tú tienes problemas de papeles, pero tienes que gastar dinero en abogado, pero tienes que no sé qué. Y también en mi rubro se paga bien. Entonces, mi primo trabaja en Microsoft, otros socios que trabajan en Amazon, otros que trabajan en Uber. Era la onda y me dice, Rami, echa para acá. Vienes para acá, entras, papi, fui para allá y ahí es que les puedo decir que mi nivel de inglés 4 porque por eso no entré. Claro. ¿Entiendes? Claro. El inglés, fue la barrera que no me permitió, digamos, entrar a Big Tech, que es como le decimos eso Claro, en, sí, sí. en- Sí. en el mundo nuestro. Y ya estuve ahí un par de años. Así como le decimos en la industria. mira. Nah, me gusta. Ahí estuve. Esto es en Seattle. Esto es Seattle. Sí. Esto es Seattle. Ahí yo viví como los 2 primeros años que estuve aquí. Sí. Estoy metiéndole a eso y lo que pasa es esto que tú decías. Entonces lo que cobraba no tenía nada que ver con lo que había para gastar. Y entonces ahí me puse a repartir paquetes de Amazon. Todos los líos me quedo sin trabajo porque los papeles. ¿Sabes? La Y vida la de lo que vida, le pasa normal. aquí a uno, Sí, normal. sí, O sea, habías pasado por Uruguay, que siento que es bastante más downer que de lo que puede ser el ambiente cubano. Sí. No sé si en Cuba, o sea, uno recomendaría que Cuba también puede ser bastante down. Pero tú vas aquí al Little de Habana y es una fiesta. O sea, lo comparas con Seattle. No, triste también. O sea, para ti, ¿cómo fue esa dinámica de lo que es Seattle A mí lo o que me pasó, Washington? a mí lo que pasó con Seattle es que, uno, hay calefacción en los apartamentos, por lo tanto tú no sufres tanto frío, porque aquí es diferente. Aquí todas las temperaturas se pueden controlar. Aquí tú puedes controlar la temperatura del agua que te toma, la temperatura del aire acondicionado. Aquí tú puedes controlar todo. Por lo Ok. menos con las temperaturas. El auto tiene calefacción Hasta o en el frío asiento, sí. en el asiento, el timón, ¿sabes? Entonces el frío no fue tan fuerte por eso mismo, porque tú subes el aire y ya está, ¿entiendes? Hay calor en tu casa, tú andas en short, no pasa nada. Y lo otro que me gustó mucho fue la vegetación. Ah, claro. La vegetación, bro, era una locura. Y la tecnología. Yo
Me gusta un poco la tecnología, aunque estoy atrasado, pero me gustó. Y entonces, por ejemplo, allá tú ves los perros robó en los parques porque están probando no sé qué, ves los carros estos nuevos sin piloto, ves el carrito este que te entrega el delivery pero que no lo maneja nadie. Entonces, toda esa locura y todo ese ambiente. Y lo otro que me gustó a mí personalmente es que también es choque cultural. Porque en el edificio donde yo vivía habían indios, habían chinos, habían mexicanos, colombianos, había todo, pero era una mezcla. Claro, la influencia asiática en la costa oeste es fuerte. Es fuerte, Muy había fuerte. más indios, más chinos, más. Sí, tiene sentido. Sí. Está más cerca. Sí. Ahora, Seattle también tiene esta característica que mucha gente dice que aunque está arriba en el norte, no tiene inviernos tan rudos. Casi no cae nieve o muy poco. No cae tanto. Y mucha gente aprecia, si está nublado y no es que hace calor, pero los inviernos no son tan intensos. Entonces allá en Seattle aproveché y empecé a ver comedia porque llegaba gente. Y entonces en Seattle vi a Bill Burr, vi a Dave Chappelle, vi a Chris Rock, vi a Sara, y fue Carlos Vallarta a un lugar pequeño que se llamaba El Cocodrilo. Lo vi, Carlos Vallarta hizo su chiste ahí. Y ya yo dije, mira, en ese momento me pasaron cosas en la carretera. Tuve un accidente con un black ice. El black ice es que la calle se pone fría, se hizo una capa así de hielo y yo casi me muero porque el carro, yo perdí el control, empezó a dar vueltas. ¿Sabes? Porque es como son lomas, ¿sabes? Yo no me había enfrentado a eso, pero bueno, todo bien, estoy aquí, estoy haciendo el cuento. No pasó nada. Y llego a la casa y le digo a Rosy, mira lo que me pasó. No puede ser que nosotros no estemos haciendo algo que sea, que no sea luchar por nuestros sueños. Y yo necesito hacer comedia porque eso es lo que a mí me drena. Y Rosy me dijo, bueno, yo te sigo, ¿para dónde hay que ir? Ya, ¿para dónde hay que ir? Y así fue Miami. Así fue Miami. O sea, tu decisión de emigrar de Seattle a Miami fue voy a Miami a hacer comedia. Hacer comedia. Fue casi morir en un carro, un accidente de Black Ice. Claro, porque cuando pasas... No, pero me parece muy... O sea, ahorita que lo estás diciendo como que de bola, fue un reality check de decir como que, bueno, si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer, man? Cuando tú estás en una loma, que lo que aquí es un barranco, y lo que aquí son árboles, y que tú, ¿sabes? Aparte, días antes de eso me había pasado lo del oso que yo cuento en el stand-up, que es real. Eso no lo voy a contar porque ese es el material, ese es el chiste con el que estoy cerrando mi show. Que me encuentro con ese oso que me di cuenta que el oso no me comió porque no quiso. Porque no era un oso cubano. Si hubiera sido un oso cubano hubiera tenido hambre y me hubiera comido. Entonces ya eso te cambia la perspectiva. Tú dices, me voy. Ya, entonces, para acá en Miami no teníamos dónde ir, no sé qué, pero en Carolina del Sur teníamos una gente que nos podíamos quedar allá. Entonces venir y yo vengo para acá a Miami y estoy hablando con unos amigos. Esto fue noviembre, finales de noviembre hace 2 años, 24 puede ser, sí, 24, 23, 24. Me dice, ¿cómo te fue este año? No, mira, yo siempre, todos los años yo me pongo mis metas, ¿no? Unos goals, son 5 metas las que yo me pongo, son como 2 personales, una profesional, otra familiar, mis metas. La única meta que me faltó fue hacer stand-up. Rosy el otro día me sacó los papeles que los guardamos y me dijo, mira, aquí tú pusiste aquí este año, subirte al menos una vez. Fue como la meta que me había puesto. Pero no tengo dónde. Y el socio me decía, ¿cómo que no tienes dónde? ¿Te acuerdas de fulanito? Él tiene una cafetería. Bueno, dale, vamos, llama a fulanito. Acabo la cita. Tal día tengo un tipo que toca mariachi. Ven y hacen unos minutos después de él. Dale, vamos para allá. Llamo a los socios, vayan a verme. Habían 40 gente. Viene el tipo, tira sus mariachi. Brother, hacer stand-up después que un tipo cantó Juan Gabriel es difícil. Me imagino. Me fue pero tan mal que dije, esto tengo que hacerlo porque yo no puedo no dar risa. ¿Entiendes? ¿Cómo no va a dar risa? Esto no puede quedar así. No, esto no puede quedar así, Y después le dije a Rosy, no, ya para Miami completo. Y vinimos a Miami a eso. Ahora, me llama la atención, llegaste a Miami y ¿qué conseguiste? ¿Qué buscaste? ¿Qué fue? ¿A quién llamaste? Lo que hice fue, en uno de esos viajes, vine a darle un curso a Alberto y a darle un curso. Perdón, Rubén Morales, perdón. Me siento con Alberto y con Manu, que yo sabía que ellos tenían el Biscómico y tenían todo, y les transmito a Alberto y a Manu lo que yo sabía. Ya con la idea de armo Latinos Comedy. Como yo no tengo todavía el tiempo hace una hora. ¿Y dónde conocías a Alberto ya? De Cuba. Nosotros somos amigos de Cuba. ¿De toda la vida? No de toda la vida, pero sí de mi etapa de la universidad. Okay, los conozco a ellos desde que estoy en la universidad. Esa amistad de nosotros es de más de 10 años. Sí. Y Aileen después, que estaba en Uruguay, que se fue para Uruguay con nosotros, porque Aileen sí es amiga de toda la vida, llega. Y cuando Aileen llega, le digo, vamos a hacer esto.
en ese momento Aileen cae en Carolina del Sur, porque ahí era donde nosotros estábamos, y ella fue para allí con nosotros. Yo le dije, pero ya nos vamos para Miami. Yo, coño, pero vengo de Uruguay para acá y ahora te va. Bueno, yo voy a hacer esto, si quieres, súmate. Y la invito a hacer ese show, y ella me dijo, sí, pero yo no hago comedia, yo hago canciones. Y yo, bueno, haz canciones. Es decir, esto es un show, vamos a hacer algo. Vamos a darle a la gente entretenimiento, eso es lo importante. Dale, vamos para allá. Hicimos el primer show de Latinos Comedy, un 11 de mayo. 10 y 11 de mayo, porque sacamos la fecha el 10, se llenó y hicimos el 11 en este mismo lugar, que eran 40 gente, y ya, y ahí salió. Dije, tengo Latinos Comedy, voy metiéndole, y ahí me fui para Sins. Llegué a Sins, porque yo pregunté, oye, ¿dónde comen? No, los miércoles hay un lugar en el Doral. Ah, perfecto, vamos para allá. Llego, estaba Randall, no se me olvida, estaba Randall así con su gorrita. No, ¿cómo anda? Mira, yo soy cubano, a mí me gustaría saber cómo es esto aquí. ¿Qué tú quieres? ¿Subiste? Andrés, lo subimos, me acaba de llegar. Sí, dale, yo me subo, sin saber, no tenía nada. Son 5 minutos nada más, si esto te suena un picho, si no te suena otra cosa. Tengo el video por ahí, después se los puedo mandar para que se rían, porque me fue muy mal. Pero ya yo dije Cinza, entonces ya yo dije Cinza, está Cinza. Después se abre el lunes bancario. El lunes bancario. En ese momento Wilson tenía sin editar. Ya, y empiezo ahí todo esto, así, por aquí, por allá. Les Varela yo lo conocí estando en Uruguay, porque estando en Uruguay, cuando conozco YouTube, todo, me pongo a buscar comediantes, qué sé yo, del mundo, y encuentro a Led, y es de mis comediantes favoritos. Pero justo también había visto a Ángelo, y entonces un día me voy a ver el show de Led en el Tower, y está Ángelo. Y yo como buen fanático así, esperándolo a los dos así para salir, ¿sabes? Después salen ahí para las fotos. Y entonces me acuerdo, eso no se me olvida, porque siempre se lo cuento a Ángelo, que él me dice, no, tírate la foto con él. Y yo, no, contigo también. Si yo claro. También te viste, yo te descargo. De hecho, está mi foto así con los dos, así súper feliz, así como... Y 2 años exactos después de ese día que los conocí, le abrí a Led en el Tower. Fue como... Claro, un ciclo. Que dicho sea de paso, ese día abrí el show junto con Ricky D. Todos sabemos que no está viendo. Sí. Fue como, mi vida es así, yo la pongo como Hollywood porque yo lo siento todo emotivo, entonces para mí todo es un camino de que me acompañe y que tiene que haber felicidad, porque las cosas tristes siempre van a estar ahí. Así es. Entonces, siempre dicen, el humor es drama más tiempo. Si tú eres cubano, ahórrate el tiempo. Sí. El drama siempre va a estar. Ahórrate el tiempo. Ya tú naciste con drama. Ya, ahórrate el tiempo. Avanza, que no hay más nada. Y ahora nada, ustedes me han visto, ustedes comediantes, nosotros vamos para allá. Y hay veces que me va mejor, hay veces que me va peor, pero yo siempre ando con mi libreta, anotando mis ideas, anotando mis chistes. Voy aquí, voy allá. ¿Qué es lo que hay? Uruguayo, voy y le hago unos chistes en uruguayo. Yo, si tú me pones una caja de cerveza y me das un micrófono que yo le puedo hablar a la gente, yo voy y hago el chiste. Hay una vaina, ahorita que mencionaste lo del patico de Cinza, es una huevonada, pero aparte de tu talento, hay uno que me parece que tienes, que la mayoría debería adoptar, que tienes el tiempo burda de medido con tu rutina, marico. Sí. Yo a ti nunca te he hecho luces o te he hecho ningún... O sea, siempre hay que... 0, pum. Y bueno, eso fue todo por esta noche, no sé qué vaina, los dejo con no sé qué. Bueno, es muy ingeniero. Es muy, muy entrenado muy con la tarima, se nota. Sí, esto para mí es así. Como yo entendí que la comedia es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y es como mi fuente de lo que yo me quiero nutrir, yo dije, ¿qué son las cosas básicas que yo debo respetar para que me invite todo el mundo? Y me metí en internet. ¿Qué son las cosas básicas para que todo el mundo me aprecie? 1, te quedas hasta el final del show. 2, respetas el tiempo que te dan. 3, te ajustas a lo que quiera el principal del show, no porque tú estás abriendo el show. Ah, bueno, perfecto. Eso lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Más o menos yo calculé por lo que yo escribía con lo que me pasaba en el escenario y para mí una hoja carta son 3 minutos. Ya yo sé que me dieron 5 minutos. Bueno, 2 hojas cartas son 6. Tengo que quitar un poquito aquí, 5 minutos. ¿Por qué? Porque si yo voy, respeto el tiempo, tú me vas a invitar después. Claro. Y así mismo fue. Yo fui a Cinza, cumplí mis tiempos. Después fui al show de Cabeto, fui al show de Abelardo, fui al show de Led. ¿Sabes? Ya se me han abierto 10,000 puertas más. Claro. Porque simplemente es que esto es un mensaje para todo el que quiera hacer esto. Lo único que hay que hacer es hacer las cosas bien. Respetar a los demás. Los gringos le llaman a esa vaina ser un team player. Cuando tú eres, when you're willing to play ball, te llamo 1000 veces porque sé que la vaina va a funcionar.
Claro, hay un tema, yo creo que disciplina, Bueno, y si eres bueno, ¿no? respeto, pero voy a eso, ese es el punto que iba. Sí, pero ahora- está la disciplina, el respeto, la puntualidad, todos estos temas que se valoran, sobre todo cuando vas a abrir, te vas a acompañar en una gira porque uno quiere estabilidad y estructura, ¿no? Como el que está promoviendo el productor del show. Pero al final es que des risa. O sea, nadie va a estar poniendo al más disciplinado nada más. Va a poner Claro. a la mejor combinación de disciplina y talento. Y ahí hubo el punto, una de las cosas que ha pasado, porque tu historia de comediante aquí en Miami es relativamente corta. O sea, Sí. que hayas probado en Cinza en el 2024, eso hace 2 años. O sea, no es... hay No, muchas literal, el show de Latinos Comedy, Por que eso. es el tiempo haciendo aquí, lleva 2 años. Exactamente. Entonces, ha habido un crecimiento muy acelerado en tu carrera, y lo cual es positivo porque yo creo que demuestra que obviamente está la disciplina, se ve mucho tu entrega, tú que quieres lograrlo, como le dicen ahorita, la manifestación, estás manifestando que todo esto suceda, pero sobre todo, Rami, es que das risa, das mucha risa. Coño, gracias. Y conectas mucho con gente. Entonces, una de las cosas que he visto es que te has convertido como el comediante favorito de los comediantes. O sea, que Angelo tiene una gira, Rami. Leo tiene una gira, Rami. ¿Sabes? Abelardo, Cabeto. Y eso importa y tiene un valor importantísimo porque ellos están apostando. O sea, ningún comediante quiere que al que le abra le vaya mal porque eso le va a costar a él más levantarse público. Entonces, Claro. ahí puedes leer entre líneas muchas buenas señales de todo lo que está pasando. Entonces, Coño, me alegra gracias. mucho. No, que, es difícil para mí decir, coño, yo doy risa, ¿ves? Eso es difícil. Yo puedo decir lo que yo trabajo. Mira, yo trabajo, yo llego a tiempo. Yo llego a tiempo, me perfumo, ¿sabes? Mira, y ya ahorita para saltar al Patreon, porque quiero hablar algunas cositas ahí de ese lado, obviamente uno de los temas que los comediantes logran muy bien, lo hablamos justamente de Angelo, que es lograr una empatía no necesariamente con tu zona de confort, que son tu comunidad cubana, que ya tú sabes cómo hablan y cómo se comunican, y si tuvieses diseñado solo para hacer chistes para cubanos, está bien, pero eso tiene un límite, ¿no? Pero una de las cosas que tú has hecho muy bien es conectar aquí en Miami no te queda otra, conectar con los venezolanos, con los dominicanos, con los colombianos, los argentinos, pero con los venezolanos lo has hecho muy bien, que te pones tus camisas de béisbol y incluso, y ahí para allá va la pregunta, en uno de tus materiales recientes hablas un poco de lo que pasó el 3 de enero, ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar, antes de saltar al Patreon, obviamente todos ya saben que si no estás en Patreon, este episodio va a terminar muy pronto y vas a ver los créditos. Si estás en Patreon, continuamos un ratico. Vayan al Chiste Interno, a Patreon y escriban Chiste Interno y ahí está toda la información. ¿Puedo tirarme publicidad antes de ir para Patreon? Claro, por favor. Por favor. La información, latinoscomedy.com, capitalismo Marilu. Saca Sí. tus tickets, págate y ven a divertirte. Marilu, quiero preguntarte de Marilu, por supuesto. ¿Dónde estabas tú el 3 de enero y cómo lo viviste, no siendo venezolano, pero entendiendo perfectamente y de alguna forma deseando que algo similar pase en tu país? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.